Voy a apagar la cámara para que se descargue más rápido. Ya, sí, estás presente. La Krishna parece que me escribió recién. Ya. En la parte, cuando ustedes se van acá a la materia, ¿cierto? Descargaron la clase en la pestaña clases. Ayer les subí, ¿cómo les ha ido con el paquete, con la instalación del paquete para abrir el Excel? ¿Cómo les fue ese que les dejé en el... Bien, profe. Sí, Yo tuve que hacer muchas maravillas en mi computador para que funcionara, pero me funciona. ya, lo pudieron abrir. Alguien, si alguno no, todavía con este paquete que está acá en los pasos que les coloqué, pueden ocupar las tres opciones. Cualquiera de las tres opciones que dejé yo acá en estos pasos que aparecen en el laboratorio, ustedes cualquiera de todos esos pasos les van a servir para instalar esos paquetes requeridos, requeridos, le iba a decir, requeridos para abrir, ¿cierto? Una base de Excel. Si persisten en los problemas, cuando terminemos la clase ustedes me pueden llamar, ¿ya? Y yo ahí los voy ayudando si les persiste todavía, aún con esos pasos, veamos que a lo mejor que otro paquete puede, de acuerdo a la versión del Windows o del Mac que tengan, pero esa librería sirve para Mac, para Windows, para todo tipo de equipos, ¿cierto? Que tengan, entonces no habría problema en eso, ¿ya? Entonces ahí ustedes me van llamando cuando terminemos, me llaman hoy día, los que no alcancen hoy día, hasta las 16:35, me llaman el miércoles, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver las clases de tablas de contingencia, las medidas descriptivas para asociar cual y cual y, ¿ya? Cual y cual. Entonces vamos a ver hoy día las cual y cual. Entonces ahí ábrenla, descárguenla y ustedes me avisan cuando estén conmigo ahí. Profesora, Sí, tengo una duda en regresión lineal simple. ¿Se la puedo preguntar después? sí, después al finalizar me llamas. Sí, Niña, gracias. sí, finalizando me llamas. Ya. Entonces ahí tenemos las tablas de contingencia, vamos a ver hoy día, que en sí, es cierto, para analizar ahora la metodología estadística va a depender siempre, chiquillos, del tipo de variable que estemos analizando, ¿ya? Entonces, el otro día describimos, ¿cierto?, las cuanti-cuanti. En la primera unidad vimos las medidas univariadas, que son las medidas, ¿cierto?, de dispersión, las medidas de tendencia central, las medidas de posición, vimos las medidas de forma, ¿cierto? Y todas esas medidas nosotros ya las podemos también representar por grupos, que también las podríamos hacer, ¿cierto? En la asociación que vamos a ver el miércoles, vamos a describirla por grupo. Todas esas medidas que vimos univariadas, que son para variables cuantitativas, las podemos ver también por factor. Entonces ahí la podemos ver por una quali, ¿cierto? Si queremos analizar la estatura por hombres y mujeres, queremos ver, ¿cierto?, el índice de masa corporal según las personas que son del área urbana, área rural, ¿cierto? Ahí tenemos que describir todos esos estadísticos que vimos univariados, lo describimos por grupo, por cada uno de los grupos. Eso es la quanti-quali, ¿ya? Y hoy día vamos a ver la asociación cuando, en qué tablas se describen las quali-quali, cuando queremos describir cualitativa con cualitativa. Entonces, vamos a ir recordando, ¿cierto?, unas partes fundamentales de las variables cualitativas, ¿ya? Las variables cualitativas son cualidades o categorías, ¿ya? Entonces, existen algunas, chiquillos, que son cualitativas por naturaleza, como es el caso del género, ¿cierto?, de la religión, del país de procedencia, ¿cierto? Entonces, otras nosotros las convertimos en categóricas. Entonces, ¿cuándo viene ese convertimiento a categóricas de una cuantitativa a una cualitativa? Entonces, si ustedes, ¿cierto?, trabajan en una investigación donde quieren también transformarla de quanti a quali, se puede. Pero si les dicen transfórmeme
hágame maravillas, usted ingeniero estadístico, hágame una maravilla y transfórmame de una quali a una quanti. Imposible, ¿ya? De una cualitativa a una cuantitativa es imposible, no se puede. No se puede, no, eso es imposible de realizar. Pero sí, ustedes a partir de una variable cuantitativa, ustedes, ¿cierto?, las pueden transformar, las clasifican, las respuestas en categorías. Entonces ahí se convierte esa variable en categórica, ¿ya? Que en sí no es cualitativa por naturaleza, sino que a partir de una variable cuantitativa, nosotros la transformamos en categorías. Entonces, por ejemplo, el peso de los recién nacidos en kilos, ¿cierto? Y se clasifica como bajo peso a los que nacen con menos de 2,5 kilos. Se establece, ¿cierto?, normal a los que nacen entre 2,5 y 4,5 kilos y se establece, ¿cierto?, sobrepeso a los que nacen con más de 4,5 kilos. Entonces también, ¿cierto? Se puede calcular también a partir del índice de masa corporal, que uno lo calcula con el peso y la estatura, se crea una variable que es el índice de masa corporal, ¿cierto? A través del índice de masa corporal se calcula y se convierte una variable que se llama estado nutricional. De acuerdo a nuestro índice de masa corporal, ¿cierto? Nosotros clasificamos como bajo peso, normal, sobrepeso y obeso. Entonces así, ¿cierto? Se van convirtiendo variables que son cuantitativas de naturaleza, nosotros las traspasamos a variables categóricas, ¿ya? Entonces, por tanto, dime. Una pregunta, perdón por interrumpirla, pero cuando nosotros queremos pasar de cuantitativa a cualitativa, ¿necesariamente tenemos que hacer un intervalo? Sí, tiene que ser en intervalo. Sí, el Mm, intervalo. Sí, tiene que ser en intervalo. Esas categorías, ¿cierto? Nosotros las vamos a clasificar en intervalos. Entonces, ahí debe ser de acuerdo a lo que a veces, ¿cierto? Lo vamos trabajando en sí de acuerdo a un cierto promedio. Un ejemplo, ya, bajo tal promedio es bueno, sobre tal promedio es malo. Entonces ahí también, ¿cierto? Lo clasificamos algunas variables con respecto a un punto que es el promedio en una variable cuantitativa también. Entonces ahí vamos fijando puntos. Con respecto al índice de masa corporal, un ejemplo, me parece que bajo los 18,5, ¿cierto? Son bajo peso, el índice de masa corporal bajo 18,5, entre 18,5 y 24,5 estamos en el límite normal del índice de masa corporal y ahí tienen, ¿cierto?, sus categorías dadas, ¿no? Ahí nosotros, ¿cierto?, esos intervalos ya vienen definidos con la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Pero a partir construida de qué? De una variable que era cuantitativa anteriormente. Y otras, ¿cierto?, nosotros las podemos construir a través de un intervalo de clase. En las tablas de contingencia, ¿cierto? Estas tablas de contingencia se emplean para registrar y analizar la relación entre dos variables cualitativas o cuantitativas categorizadas o, ¿cierto?, tabuladas en intervalos. Entonces, a estas tablas de contingencia se les conoce como tablas de doble entrada o tablas de asociación. No creo que ustedes se recuerdan de la segunda clase que tuvimos cuando yo les mostré la metodología, la muestra de una población y a través de un análisis de una base de datos les mostré una encuesta. ¿Se recuerdan de esa clase? Y yo les mostré una tabla de contingencia. ¿Se recuerdan? No, muy bien, profe. Mire, después ustedes vean la clase 2 y aparece una tabla de asociación, una tabla de contingencia a partir de un análisis que se realizó como un estudio, ¿cierto?, de mercado y apareció ahí entre el análisis una tabla de dos cualitativas. Una tabla de dos cualitativas. ¿Ya? Entonces ahí ustedes después también véanla en la clase 2. Entonces estas tablas se les conoce como tablas de asociación. Entonces los n elementos, el tamaño de la muestra de una población se clasifican en base en dos variables diferentes. Entonces, nos interesa también saber si las dos variables se pueden encontrar también relacionadas y lo podemos ver a través de una descripción. Después, ¿cierto? Ustedes a medida que vaya pasando, cuando lleguen a los test inferenciales, también van a llegar, ¿cierto?, a ver los test de asociación para variables cualitativas también. Y existen los test, ¿cierto? El test de chi cuadrado de Pearson
y también existe el test exacto de Fisher, ¿ya? Entonces, en la descripción de acá de estas variables, ¿cierto? La primera variable dice que tiene R clases y supongamos que la segunda variable tiene S clases. Entonces, por tanto, ¿cómo va a ser la construcción? Dice que la variable X, que va a estar acá en las filas, se clasifica en las clases X1 hasta X sub R, de X1 hasta X sub R, donde X sub R, ¿cierto? ¿Quién va a ser? Hasta donde llega la categoría de mi variable. ¿Cuántos grupos va a tener mi variable? Ese va a ser R. E Y, ¿cierto? Va a ser la variable que tiene las clases de I1 hasta IS. O sea, ¿cierto? I sub S va a ser hasta donde termina la última categoría de esa variable. El último nivel de ese factor. Entonces, por tanto, los datos correspondientes a ambas variables que van a presentarse en esta tabla, ¿cierto? Son medidos sobre la misma unidad de análisis. Las personas, ¿cierto? A través de nuestras unidades de análisis nos van a proporcionar información que va a ir registrado en cada uno de los componentes de esta tabla. Entonces, todo ello se registra en una tabla de contingencia de R por S. R filas con S columnas. Entonces, toma la siguiente forma, chiquillos. Esa forma. Entonces, esa forma, ¿cierto? ¿Qué nos muestra este N11, N12, N sub IJ? Este es el número de unidades de análisis clasificadas en la clase, ¿cierto? X sub I. Ya en la clase X, según la variable X que nosotros, ¿cierto? Definamos. Y en la clase I sub I, en la clase I sub J, ¿cierto? La columna va a ser llamada J, la fila va a ser llamada I, ¿cierto? De I. Y eso representa la frecuencia conjunta o absoluta. Entonces, esta es una cantidad que representa, ¿cierto? La cantidad de ¿quién? De lo que va a corresponder a esa categoría y, ¿cierto? A esta categoría del primer grupo de la variable que está en la columna. ¿Ya? Entonces, por tanto, también de acá nosotros necesitamos un total, ¿cierto? No tan solamente clasificar en frecuencias conjuntas, ¿cierto? O absolutas, que es la cantidad de las unidades de análisis clasificadas de acuerdo a cada una de estas categorías. También necesitamos el total, ¿cierto? La tabla de contingencia debe estar también con su respectivo total fila y con su respectivo total columna, ¿ya? Entonces, por tanto, el símbolo, el punto que aparece, ¿cierto? Antes, indica un total. Eso indica el total, que puede ser por fila, ¿cierto? O puede ser por columna. Entonces, ¿qué representa el n sub i punto? El n sub i punto, ¿cierto? Acá va representando la frecuencia marginal de la clase X sub i. ¿Ya? Entonces muestra de J, ¿cierto? La suma va a sumar de J1 hasta S, hasta donde termina acá, y va a ser considerado, ¿cierto? Nuestro total de cada variable, ¿cierto? De cada categoría de X sub I. Y N sub J, ¿cierto? N sub J, que es la sumatoria, ¿cierto? De I1 hasta S, ¿cierto? O sea, hasta R, perdón, hasta R, que van a ser los totales columna. Suma, ¿cierto? Todos estos totales y van a ser todos estos totales sumados, ¿cierto? De la frecuencia marginal de la clase I sub J. Entonces, todas estas sumas, ¿cierto? Por columnas que vamos a tener acá, va a representar el n.j. Y también tenemos un n total ahí, ¿ya? Y ese n total representa la suma de toda la frecuencia conjunta, ¿ya? De toda la frecuencia conjunta o absoluta, y nos va a dar también un n. También ese n, ¿cierto? Al sumar los totales columna y al sumar los totales fila que nosotros tenemos acá, nos va a dar, ¿cierto? Un n que va a corresponder ¿a quién? Al tamaño de la muestra. Entonces, de esa forma queda la tabla con la cantidad, primeramente, ¿cierto? Solamente con la cantidad. Entonces acá vamos a hacer un ejercicio antes de ver lo posterior, ¿cierto? Vamos a ver primero un ejercicio. Dice, un investigador
toma muestras aleatorias en 3 localidades diferentes: Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Según las especificaciones del proyecto, debía analizar a individuos de entre 18 y 28 años de Santiago, Viña del Mar y en Valparaíso. Una de las preguntas de la encuesta es la siguiente: ¿cuánto es el tiempo que dedica en forma diaria a redes sociales? Entonces, las respuestas fueron categorizadas como menos de 2 horas, ¿cierto? El primer grupo, entre 2 y 4 horas, y el último grupo es de más de 4 horas. Entonces, los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla de contingencia. Esta tabla de contingencia, ¿cierto?, aparecen ahí la frecuencia absoluta, ¿cierto?, la frecuencia conjunta o absoluta de cada uno, ¿cierto?, de los grupos respectivos de acuerdo a la variable. Entonces, nos dice, identifique las variables X e Y determinando su tipo y escala. Vamos a definir como X, ¿cierto?, la variable que está en la fila, y vamos a definir como Y la variable que está en la columna, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería? Vamos a abrir la pizarra y vamos a ir. ¿Quién sería entonces la variable X, chiquillos? La localidad. Muy bien. Perfecto. O sea, de partida ahí, antes de ponernos a hacer la tabla, ¿qué ven ustedes? ¿Qué variable aprecian ustedes en esa tabla? ¿O qué variables pretende analizar el investigador? ¿Qué tipo de variables son? Cualitativa y cuantitativa. ¿Cuál y cuanti? Ya, nómbrenme la cuanti. ¿Cuál sería la cuanti, según ustedes? La hora de dedicación a las redes sociales. Ya. Y esa cuanti, al estar en esa tabla de contingencia, ¿se transformó a cuánto? En 3 intervalos. Entonces, se transforma a una cualitativa, a una cualitativa. ¿Sí? Entonces, de una cuanti, ¿cierto?, que fueron horas, se colocó en grupos, ¿cierto? Menos Profe, de 2, ¿sí? ¿puedes repetir eso, por favor? Que sea lo último de cuando pasa de cuanti a quali. Sí, este ejercicio, ¿cierto?, es un claro ejemplo de lo que yo dije al principio, ¿cierto? Las horas que son por defecto cuantitativas, ¿cierto? El tiempo que está en Sí. horas por defecto cuantitativa, uno la puede agrupar en rangos, en intervalos, ¿cierto? Ujú. Entonces queda como categórica. Entonces esa variable pasa a ser categórica. ¿Sí? Ah, ya. Sí, ¿Me profe, ahora sí. entienden? La localidad por defecto, ¿qué es lo que es? Es una variable en sí cualitativa innata, sin hacer, ¿cierto?, ninguna, la localidad, la ciudad de procedencia, ¿cierto? Pero esa es una variable cualitativa. Pero en sí las horas, ¿cierto?, al transformarla en rangos, queda transformada en una variable categórica, ¿ya? Entonces fue categorizada, ¿cierto? En sí el tiempo, las horas, se transformaron en 3 grupos. Entonces, al quedar en 3 grupos, ¿qué tipo de variable sería? Vamos a escribirlo en la pizarra. Entonces vamos a definir X, que vamos a nombrar la localidad, ¿ya? X, vamos a escribirla así. X, la localidad. Y la localidad, ¿qué categorías tiene? ¿Cuáles son los niveles que tiene la localidad? Que hay que definir. Claro, sí, ¿cuáles son? Región, comuna. De acuerdo a la investigación que está ahí, de acuerdo a esa Santiago, investigación. Sería Valparaíso. Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Exacto, muy bien. Profesora, tengo una Sí, duda. En el eje sí. Y, ahí debemos colocar la variable que cambia de cuanti a cual, por así decir. No necesariamente, no Ah, necesariamente. ya. Sí, no, un ejemplo son dos. Aquí en la descripción lo que se quiere ver, ¿cierto?, es una variable
cuando uno en sí anda buscando si una variable puede influir en la otra, uno, claro, esa la coloca como X. Si uno dice, se sospecha que a lo mejor puede influir el tipo, ¿cierto? A lo mejor las horas o la localidad, a lo mejor influir en el tiempo que ocupan, donde vive la persona, puede influir en el tiempo que ocupan en redes sociales, un ejemplo. Entonces, si el investigador tiene esa sospecha, entonces para después probar y verla, después para establecer un modelo, cuando ustedes vean los modelos, ¿cierto?, de regresión logística, ahí uno ve, ¿cierto?, si la localidad influye o afecta en las horas, ¿cierto? Si donde vive la persona influye en la cantidad, en las horas que ocupa en redes sociales, si puede influir eso. Entonces, descriptivamente uno lo ve, ¿cierto?, a través de porcentajes, ¿cierto?, pero después a través, para ver cuando afecta, uno lo ve a través de un modelo. Entonces, por eso es importante después, ¿cierto?, estos tipos de análisis de las investigaciones, porque a los investigadores les gusta después ver qué tipo de variables afectan, ¿cierto?, a una variable que la llama respuesta, que en sí cuando él quiere investigar sobre algo, ¿cierto?, y quiere ver si ciertas variables que son explicativas influyen sobre una variable de respuesta que es cualitativa también. ¿Ya? Viña del Mar y Valparaíso. Con esas tres, esas son las de la investigación, ¿cierto? Esas son las categorías, ¿cierto?, los grupos que tiene la localidad. Esa variable, ¿qué tipo de variable es la localidad? Cualitativa. Cuantitativa. No puede ser que se hayan olvidado. Se refiere a la localidad cualitativa. La localidad es Nominal. cualitativa, sí, que escuché a la Elsa, parece que me dijo cuanti, ¿o no? Sí, profe, que que estaba justo anotando unas cositas. No, Perdón. no es, sí, no es cuanti, es cualitativa. Ahí el Diego parece que me respondió bien. Es variable cualitativa. Es variable cualitativa y ¿qué tipo? ¿Qué escala? Nominal. Nominal, muy bien. Nunca se deben olvidar de también incluir la escala, ¿cierto? No requiere orden entre las categorías. Vamos a abrir otra diapo. Vamos a abrir hartas diapos. Y la variable Y. Vamos a llamar Y. Y, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál es la otra variable que está en la columna? Las horas Las horas dedicadas dedicadas a a redes redes sociales. sociales. Muy bien. Las horas dedicadas a redes sociales. Entonces, esa variable que está como cuanti está en grupos, ¿cierto? Tenemos un grupo que es de menos de 2 horas, menos de 2 horas el primer grupo, el segundo entre 2 y 4, entre 2 y 4 horas, y el último grupo dice que es más de 4 horas. Más de 4 horas. Entonces, esa variable se transforma a una variable de tipo, si las horas están en grupos, cualitativa, muy bien. ¿Qué tipo? ¿Qué escala? Perdón. ¿Qué Ordinal. escala? Ordinal, muy bien. Ahí, ¿cierto? Se transforma a una variable cualitativa de tipo ordinal. ¿Ya, chiquillos? Entonces, identificando esas dos cuales, ¿cierto? Hay dos variables cualitativas a través de una tabla de contingencia. ¿Qué más nos preguntan ahí? Dice, interprete las frecuencias conjuntas N13, N22, N32 y N23. ¿Sí? Ahora me entró la duda. ¿No quiere decir nosotros ponemos intervalo sería una cuantitativa continua? Porque menos de 2 horas, escrita en números, sería un intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el 2 sin considerar el 2. No. Por eso, es que a veces, ¿cierto? A veces nosotros tenemos una cuanti que el investigador la quiere fijar por defecto. Quiere ver, ¿cierto? Un grupo que es menos de 2 horas.
ese va a ser un grupo de las horas, lo establece en ese rango. ¿Cuántos se demoran menos de 2? El otro grupo sería entre 2 y 4 y el otro sería más de 4. Se transforma en una variable cualitativa ordinal, el tiempo. El tiempo que es cuantitativa continua se transforma, ahora la transformaron a una variable categórica. ¿Me entiendes? Sí. Sí, queda transformada a categórica esta variable, no a una cuantitativa por intervalo. No sé si me entiendes. Sí, sí, le entiendo, profesora. ¿Sí? Ya. Gracias. Sí. Ya. Entonces eso es cierto porque a veces tenemos que hay una variable cuantitativa continua, pero quedan intervalos. Entonces ahí, ¿cierto? Cuando la dejamos en intervalos, sigue siendo en sí, ¿cierto? Cuantitativa, pero quedan los intervalos formados. Pero acá las horas se transformó a categórica, ¿ya? Y la categórica se transformó en 3 grupos. Consideró los que se demoraban menos de 2, entre 2 y 4, y más de 4 horas. ¿Ya? Entonces ahí se transformó en una variable categórica cualitativa de tipo ordinal. Lo mismo que la edad. La edad que es cuantitativa continua, chiquillos, ustedes también, ¿cierto? La pueden traspasar y muchas veces la traspasan a una variable cualitativa ordinal, ¿cierto? En grupos etarios. Entonces la variable no se llama, a veces no se llama edad, sino que la transforman, cuando la transforman a cualitativa ordinal, se llama grupo etario. Entonces ahí, ¿cierto? Se investiga los menores de 19 años, se investiga un grupo de 20 a 24 y se investiga otro grupo de mayores de 24 años. Entonces ahí queda transformada, ¿cierto?, en un grupo etario de 3 categorías, ¿ya? De acuerdo a las investigaciones. Por eso todo va bordeándose, ¿cierto?, y entablándose con las investigaciones que se vayan realizando, de acuerdo a lo que se quiere hacer, ¿cierto?, en una investigación, ¿cierto?, lo que se quiere realizar en un proyecto, todo se va amoldando a la población objetivo, qué es lo que se quiere realizar en esa población objetivo. Entonces acá dice las frecuencias conjuntas. ¿Cuáles serían entonces estas frecuencias conjuntas? Vamos a dibujar la tabla de contingencia en la pizarra y vamos a completarla. Ah, pero aquí podemos completarla también. Vamos a completarla acá mismo para no perder el hilo. Profesora, Aquí, ¿sí? el primer número, el de la izquierda, era el eje X y en el otro era el Y. En la fila, la localidad es el X Pero y cuando se coloca como n sub 13, porque sé que ese n sub 13 representa 1, representa 1, creo que el 3. X. Aquí lo vamos a Sí. escribir al tiro. Aquí lo vamos a ir escribiendo al tiro. El N, correspondería al N11. Este correspondería al N12. Este correspondería al N13. Entonces el numerito de la izquierda es la fila y el de la Claro, este derecha es es I, la columna. J. Este es Ah, el ya. I y este es el J. El I Entonces y J. cuando nos piden ubicar, cuando sale el puntito negro, es como para decir para todo El J. total. Claro, entonces el Ah, ya. puntito negro, claro, el punto J indica que para todo es J. Por cada una de estas columnas. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Ya. Entonces acá este 10 correspondería al N21. Este corresponde al N21. El 30 corresponde al N22. El 60 corresponde al N23. El 5 corresponde al N31. El 22 corresponde al N32. Y el 53 corresponde al N33. Entonces, si nosotros ahora, esta tabla está incompleta, ¿cierto? Los totales. ¿Cómo tenemos que encontrar ahora el total? El total por fila. Tenemos que sumar, ¿cierto? Sería n puntito no, sería n puntito ay, se me Tendríamos que fue. sumar. Veamos la fórmula, sí, ahí está. Entonces ahí que representa, ¿cierto? El 1 punto, ¿cierto? Ahí representa el I punto, ¿cierto? Ahí representa el I punto
que representa, ¿cierto?, la sumatoria en sí, el NI punto, representa la sumatoria de J igual 1 hasta S, ¿cierto?, ¿de quién? De cada uno de las frecuencias conjuntas, ¿cierto?, o absolutas que aparecen ahí. Esa sería la frecuencia marginal de la clase X sub I, que representa el N.J. El N.J corresponde a la sumatoria de I igual 1 hasta R, ¿cierto?, de N sub I J. Entonces, por tanto, al sumarlos, ¿cierto?, ¿qué vamos a sumar acá en el total? ¿Cierto? Acá en el total correspondería de la sumatoria de I igual 1 hasta ¿cuánto? De I igual 1 hasta 3, ¿cierto? Hasta 3, muy bien. ¿Hasta 3 de quién? De Del N. N sub I J. O sea, tenemos que sumar N11, N12 y N13. ¿Cuánto nos va a dar aquí en el total? 150. 150. Perfecto. ¿Cuánto nos va a dar acá en Viña del Mar? 100. 100, muy bien. ¿Cuánto nos va a dar acá en Valparaíso? 80. 80, muy bien. Entonces, ¿quién representa el 150? Vamos a anotarlo aquí. N, 1, 1 puntito. 1 punto. Eso. ¿Qué representa el 100? N, 2 puntito. ¿Qué representa el 80? El N, 3 puntito. Muy bien. ¿Qué representa acá entonces al sumarla? Las horas dedicadas a redes sociales. Sería N puntito 1. Perfecto. N puntito 1. ¿Cuánto sería igual a cuánto? El N puntito 1. 42. 27 más 10 más 5, ¿cierto? Sería 42. Perfecto. Perfecto. Acá sería el N N puntito 2. punto 2. Perfecto. ¿Sí? Aunque se rían, ¿cierto? Así son los totales de las columnas, que sería 92. Perfecto. Y aquí sería N.3. Esa es nuestra tabla de contingencia en los totales. ¿Cuánto sería entonces el total? 83 más 60 más 53. 196. 196. Y el total de los totales. Aquí tiene que estar, 666. aquí tiene que estar la muestra total de los totales. Eso no sería n punto punto. El n punto punto, ¿cierto? El total que sería 150 más 100 más 80, o 42 más 92 más 196. O al sumar todas las frecuencias conjuntas también, o absolutas, nos va a dar ¿cuánto el n total? 660. ¿Seguros? Bueno, que yo sumé el total, los dos totales los sumé. Sí, todos los totales. Lo de 42 más por 92 fila más o por 196. ¿Cuánto nos da? se tenía que sumar o la columna o la fila. Exacto, ambos nos van a dar iguales. Yo sumé Cuando los dos. nosotros... 333 entonces, profe. 330. 330, 330. perdón. Sí, 330. Al sumar tanto las filas como sumar las columnas, vamos a llegar ¿a cuánto? Al total de los totales. Esa es nuestra muestra. Ese es el N. Esa es la totalidad de individuos en sí no la nombran aquí el total, ¿cierto? Pero en sí esa es la totalidad de la muestra que se trabajó, la totalidad de individuos entre 18 y 28 años de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, que se dedicaron menos de 2 horas, entre 2 y 4 horas y más de 4 horas, ¿cierto?, por redes sociales. ¿Ya? Entonces vamos a interpretar las frecuencias conjuntas N13. ¿Cuál sería el N13? ¿Qué representa el N13? Las personas que dedican más de 4 horas en Santiago. En las Entonces redes son, sociales. ¿cierto?, los individuos, 83. 83 individuos, ¿cierto?, de Santiago, pertenecen a la localidad de Santiago y también ocupan más de 4 horas en redes sociales, ¿cierto?
Entonces ahí tenemos la interpretación de N13. N22, ¿qué representa, cierto, este 30? ¿Qué representa este 30? Los individuos que dedican entre 2 a 4 horas, pero de la comuna de Exacto. Viña del Mar. Claro, hay 30 individuos de Viña del Mar, de la localidad de Viña del Mar, y que ocupan, ¿cierto?, entre 2 y 4 horas a redes sociales, individuos entre 18 y 28 años, ¿ya? Nunca se nos olvide eso, son individuos entre 18 y 28 años. ¿Qué nos dice N32? N32, 22. Los individuos de Valparaíso que utilizan entre 2 y 4 horas las redes sociales. Sí, ¿cierto? ¿Y qué nos dice N23? Aquí está N23, ¿cierto? 60 individuos que son de la localidad de Viña, son de la localidad de Viña del Mar y utilizan más de 4 horas dedicadas a redes sociales. ¿Y qué más nos dicen? Obtenga e interprete, miren ahí que me voy a corregir yo sola. Obtenga interprete las frecuencias marginales, la frecuencia N2 punto y N.3. Entonces, ¿cuál sería la N2 punto? ¿Qué tendríamos que interpretar? La de Viña del Mar, el total de Viña del Mar. La de Viña del Mar, ¿cierto? Hay 100 individuos que entre 18 y 28 años que son de Viña del Mar. ¿Y qué representa N.3? N.3, ¿qué representa? Los individuos que dedican más de 4 horas de todas las localidades. Exacto, ¿cierto? Hay 196, ¿cierto? Individuos entre 18 y 28 años que ocupan más de 4 horas en redes sociales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué podría decir a nivel descriptivo de la relación entre estas dos variables? ¿Cierto? ¿Qué podrían decir a nivel descriptivo? Que en sí, ¿cierto? La mayor cantidad de personas, ¿cierto? Ocupan más de 4 horas en redes sociales, ¿cierto? La mayor cantidad de personas, esto es cantidad todavía, y en cada una de las localidades también, ¿cierto? Ocupan más de 4 horas. En todas hay mayor cantidad, ¿cierto? De individuos entre 18 y 28 años. Por tanto, ¿cierto? Puede existir una relación, hay una relación de que la localidad pueda estar, ¿cierto? Influyendo en las horas dedicadas a las redes sociales. Entonces vamos a ver si... Me quedó una duda con la última pregunta. A nivel ¿sí? descriptivo, ¿se refiere a que tenemos que presentar como los máximos valores de las variables? Claro, uno interpreta, ¿cierto? Ver si hay relación en sí, en la relación uno lo ve a través de un test de asociación, ¿cierto? Que eso ustedes después lo van a ver en inferencia. Viéndolo en una tabla, es mejor verlo a través de un porcentaje, ¿cierto? Claro. Pero en cantidad, visualmente, en esta tabla descriptiva con la cantidad, ¿cierto? Se ve que efectivamente puede existir, ¿cierto? Depende de la localidad, puede estar afectando, puede estar influyendo en las horas dedicadas a redes sociales, ¿ya? Pero se ve también, esto se ve mejor después cuando ustedes lo vean en una investigación, esto se ve en un test de asociación. Los test de asociación, que es el test chi cuadrado o el test exacto de Fisher, en este caso, ¿cierto? Sirve chi cuadrado porque test exacto de Fisher es cuando tenemos una tabla de 2×2. ¿Ya? Una tabla de una cualitativa de 2 categorías y otra cualitativa que también tiene 2 categorías. Entonces ahí llamamos una tabla de 2×2. ¿Esta tabla de cuánto sería? Al llamarla, ¿de cuánto sería? 3×3. Muy bien. Esta tabla es de 3×3. Es una tabla llamada la tabla cuadrada, que tiene la misma cantidad de filas y tiene la misma cantidad de columnas. 3×3. ¿Ya? Existen otras que también, vamos a ver, parecen un ejemplo que hay una que es rectangular. Entonces, cuando son rectangulares, cuando el I es diferente del J,
¿cierto? Ahí tenemos de 2 por 3 o tenemos de 3 por 4, ¿cierto? Tenemos diferentes categorías entre una variable y otra. Entonces vamos a ver las frecuencias relativas conjuntas y marginales porcentuales. Entonces, frecuencia relativa conjunta porcentual, acá, ¿cierto? Se denota por H sub IJ. Entonces el H, nos está persiguiendo el H. ¿Se recuerdan en la tabla de frecuencias cómo yo los molestaba y les nombraba, cómo nombrábamos nosotros las frecuencias porcentuales? ¿Se recuerdan? La H, ¿se recuerdan? Aquí también, o se les olvidó ya, ¿se les olvidó las tablas de frecuencia? No, En las tablas de eso nos van a frecuencia, perseguir toda la ¿Alguien se vida. acuerda? recuerden que los van a perseguir toda la vida. Las tablas de frecuencia los van a perseguir toda la vida. ¿Y cómo nombrábamos entonces la frecuencia porcentual a la relativa porcentual nosotros? H, ¿cierto? Entonces acá a la conjunta también la vamos a llamar H. La frecuencia, pero esta se llama relativa conjunta porcentual. Aquí involucra no tan solamente la cantidad, ¿cierto?, de una variable, de una categoría, sino que correspondiente a dos grupos, N sub IJ sobre el tamaño de la muestra multiplicado por 100, ¿ya? Esa es la frecuencia conjunta. Y vamos a hacerla también, la frecuencia relativa marginal, que corresponde al N, ¿cierto? Entonces la llamamos H también, que representa los totales, ¿ya? Entonces el HI punto corresponde al N sub I punto sobre el total por 100, o el H.J, que corresponde también al N.J sobre el tamaño de la muestra por 100. Y ahí entonces nosotros la completamos con las frecuencias relativas conjuntas porcentuales y también marginales porcentuales. Estas son las conjuntas porcentuales, hasta acá, todas estas son las conjuntas porcentuales y estas son las marginales porcentuales. Estas son las marginales porcentuales, ¿ya? Los totales. Entonces, por tanto, vamos a calcular, entonces, ¿cierto? Dice ahí que interprete las frecuencias relativas conjuntas porcentuales, el H12, el H22, H32, H23. Entonces las vamos a calcular todas, ¿cierto? Y vamos a encontrar ahí para poder interpretar las que aparecen, ¿cierto?, con H. Vamos a hacerla, a ver si tenemos espacio acá arriba o lo hacemos en la pizarra. Vamos a ver si tenemos espacio en este mismo ejemplo. Sí, tenemos espacio al lado. Vamos a hacerlo aquí al lado. Entonces aquí vamos a ir calculando el H11. ¿Qué correspondería el H11? ¿Correspondería a quién? A 27. 27 dividido en 130%. en 330 por 100. Muy bien. ¿Cuánto nos da entonces el H11? 8,18. Perfecto. 8,18%. Ahí le vamos a colocar 8,18%. ¿Cuánto correspondería entonces H12? Vamos a colocar H12. ¿Lo ven bien ahí o lo hacemos en la pizarra? ¿Qué prefieren? Profe, yo le decía que lo hiciéramos la pizarra. Ya, por supuesto. Hagámoslo en la pizarra. Hagámoslo en la pizarra. Vamos a hacer las líneas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dos, tres, 4, 5. Ahí. Ya, entonces
Entonces ahí es la localidad que vamos a colocarle menos. Aquí van a ser Santiago, la localidad. Está escribiendo. Localidad. Y aquí va a ser Santiago, Viña del Mar, y Valparaíso. Y el total. Y acá menos de 2 horas, vamos a colocarle así, menos 2 horas entre 2 y 4 horas y más de 4 horas. Y el total. Y vamos a borrarle arriba estas. Aquí va a ser esa es la variable. Aquí vamos a nombrar las horas dedicadas a redes sociales. Horas dedicadas a redes sociales. Entonces vamos a hacer H11. ¿Cuánto sería el H11? Este sería el H12. Este sería el H13. Este sería el H21. Este sería el H22. El H23. El H31. El H32. El H33. Y también los totales, ¿cierto? El total H y punto, ¿cierto? 1 punto, H2 punto y H3 punto. Me parece un N, ahí, H. Y H, el total, ¿cierto? Sería punto 1, el H punto 2, el H.3 y después la totalidad que ahí va a sumar el 100%, ¿ya? ¿Cuánto entonces nos daría? Dijimos que el primero nos da 8,18, perfecto, 8,18%. El segundo, ¿cuánto nos da? 12,12. Perfecto, 12,12%, perfecto. Vamos a colocar el porcentaje acá abajito. El H13, ¿cuánto nos da? 25,15. Perfecto, 25,15%. ¿Cuánto nos da el H21? 3,03%. El H22, 9,09%, ¿cierto? Me faltó el por ciento. El H23, 18,18%, 18,18%. El H31, 1,51. 1,52%. El H32, 6,67%, 6,67%. Y el H33, 16,06%. ¿Ya? Y el H1 punto, ¿cuánto sería? El H1 punto, 150 sobre 330 por 100 sería 45,45%. El H2 punto sería 30,30%. Y
el H3 puntos sería 24,24%. ¿Ya? Ah, me dio 25. Creo que ¿Qué te dio próximo 25? sí, pero creo que próximo décimo. Es que si arriba de 45, abajo a 30, entonces también debería ser terminar en 5, creo yo. ¿Cuál? Es que si es 45,45 más 30,30, el otro El sería 150 dividido en 330. 150 dividido en 330 multiplicado por 100 nos da 45,45%. ¿Sí? sí, ¿Sí? Ya. sí, Sí, el segundo nos da 100 dividido en 330 por 100. 100 dividido en 330 por 100. Sería 30,30%, sí, ¿cierto? Y 80 dividido en 330 por 100. 80 dividido en 330 por 100 nos da 24,24%. sí, ¿Ya? El H.1, 42 sobre 330 dividido en 100, nos da 12,73%. Vamos a colocarle por ciento abajito. El H.2 nos da, ¿cierto? 27, vamos a hacerlo acá arriba, 27,88%. 27,88%, y el N y el H.3 nos da 59,39%. Y sumando, ¿cierto? Nos da acá el 100%, ¿cierto? Nos da sumando todas, si sumamos todas las frecuencias, ¿cierto? Relativas, conjuntas, porcentuales, nos va a dar, ¿cierto? El 100% acá. Entonces, por tanto, nos piden interpretar en la materia. Nos dicen que interpretemos las frecuencias relativas, la frecuencia relativa conjunta porcentual. Dice que el H12, el H12, el H12, nos piden el H22, el H32 y el H23. Y también las relativas marginales porcentuales, el H1 punto y el H.2. Y el H.2. ¿Ya? Entonces vamos a la pizarra. Y en la pizarra las tenemos, ¿cierto? ¿Cómo interpretan entonces el H112? Va, me fui para la otra diapo. Ahí está. El H12. ¿Cuánto sería el H12? 12,12%, ¿cierto? De los individuos entre 18 y 28 años son de la localidad de Santiago y utilizan entre 12 y 4 horas en redes sociales. Ya, eso corresponde a la frecuencia H12. La frecuencia H22, 9,09% de los individuos entre 18 y 28 años son de la localidad de Viña del Mar y utilizan entre 2 y 4 horas en redes sociales. Luego viene H32. 6,67% de los individuos entre 18 y 28 años son de la localidad de Valparaíso y utilizan entre 2 y 4 horas en redes sociales. ¿Ya? Y H23, 18,18% de los individuos entre 18 y 28 años son de la localidad de Viña del Mar y utilizan más de 4 horas en redes sociales.
Ahora en la totalidad nos dicen que H1 punto, que representa, ¿cierto? Ese 45,45%. 45,45% de los individuos entre 18 y 28 años son de la localidad de Santiago. Que lo que nos dice H.2, un 27,88% de los individuos entre 18 y 28 años utilizan entre 2 y 4 horas en redes sociales. Ya, chiquillos, eso va mostrando cada una de las tablas. Si las vemos también por cada una de ellas. Eso es lo que, ¿cierto? Decimos, lo que ocurre aquí y también lo que ocurre acá. Eso es la frecuencia relativa, aquí y acá también. Ocurren ambas, ¿sí? ¿Se va entendiendo la interpretación? ¿El cálculo y la interpretación? Yo por lo menos sí, profesora. A través de una base de datos también, ¿cierto? Nosotros vamos a ir también construyendo nosotros mismos una tabla de contingencia, ¿cierto? A través de una base de datos, también el RStudio también construye no listas, ¿cierto? También no tan solamente que nosotros calculemos la frecuencia relativa, sino que también nosotros, a través de una base de datos con dos variables cualitativas, nosotros la construyamos tanto con la frecuencia conjunta como también con la frecuencia relativa, ¿ya? Entonces, también lo vamos a ir haciendo, ¿cierto? El miércoles de esa forma, ¿ya? Entonces, vienen también las medidas condicionales. Entonces, las medidas condicionales se obtienen desde la tabla de contingencia de la siguiente forma. Entonces, la frecuencia, ¿cierto? Se obtiene F sub I dado J. I dado J. Entonces, aquí ese slash denota dado. O sea, ocurre I dado que J ya ocurrió, ¿cierto? Entonces, eso se denota como la frecuencia conjunta, ¿cierto? La frecuencia conjunta o absoluta sobre la frecuencia, se me fue, la frecuencia marginal, ¿ya? Sobre la frecuencia marginal. Entonces, por tanto, la frecuencia marginal, punto J. Entonces, acá el dado manda, ¿cierto? Si acá J dado J, aquí en el denominador va a estar punto J. Lo mismo acá, FJ dado I, o sea, lo que ocurre en la columna dado lo que ocurrió en la fila. Entonces ahí es la frecuencia conjunta, ¿cierto? Sobre la frecuencia marginal. Entonces acá es I punto. ¿Por qué? Porque está el dado, está con la condición que el dado ya ocurrió en el I. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo. Dice, del ejercicio 1, de los individuos que dedican menos, ¿cierto?, de 2 horas diarias en redes sociales, ¿qué porcentaje son de Santiago? Entonces, de los individuos que dedican menos de 2 horas diarias en redes sociales, ¿qué porcentaje son de Santiago? Entonces, ¿cómo tendríamos que escribirlo? Acá. Para no perderle el hilo, voy a anotarlo acá mismo. ¿Cómo tendríamos que escribirlo esto en términos de esto? ¿Cuál sería? ¿Qué me estarían preguntando? ¿Esta o esta? ¿Cuál de las dos? La otra, yo creo. ¿Esta? Sí, creo. Sí, muy bien. Perfecto. J dado I, ¿cierto? Me están preguntando de los individuos que dedican, ¿cierto?, menos de 2 horas en redes sociales, dado, ¿cierto?, que ya ocurrió, menos de 2 horas en redes sociales. Entonces, dice, ¿qué porcentaje son de Santiago? Entonces ahí, ¿cómo tenemos que encontrarla? Ahí sería N, ¿cierto? 1 sobre N y punto. ¿Quién sería N y punto? N, El ¿eh? total que hay
todas las jotas, o sea, de toda la columna en cada fila. ¿Cuánto quedaría entonces? ¿Mm? Ahí nos dicen, Sería ¿cierto? 8,18. ¿La entendieron o no? ¿La entendieron? ¿La entendieron? De los individuos que dedican menos de 2 horas, ¿cierto? En redes sociales, ahí, ¿cierto? ¿Cuál sería de los dos? ¿Cuál sería de los dos? De los individuos que dedican menos de 2 horas en redes sociales, ¿qué porcentaje son de Santiago? ¿Es este o este? Vamos a ver la tabla arriba. ¿Quién está como J y como I? ¿Quién es I? ¿Quién sería I? J. De los individuos que dedican menos de 2 horas en redes sociales. Eso es J. Recuerden que ese es J. Y este sería I. Entonces, ¿cuál de los dos tenemos que ocupar? ¿La primera o la segunda? Creo que la segunda, porque es Dado, ¿cierto? J dado I. Dado que ya ocurrió, ¿cierto? Menos dado de los individuos, ¿cierto? Aquí sería J, dado J. De los individuos que utilizan menos de 2 horas en redes sociales, ¿qué porcentaje son de Santiago? Entonces, ¿cierto? Nos están preguntando de I dado J. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. De I dado J. Entonces, esa es la condición que nos están preguntando. De I, ¿cierto? I dado J. Entonces, nos están preguntando ahí I dado J. Dado que se demoraron menos, ¿cierto?, de 2 horas sociales, de los individuos que dedican menos de 2 horas sociales, ¿qué porcentaje son de Santiago? Del I. Entonces sería N11, ¿cierto?, sobre, ¿cuánto? N.1. N.1. ¿Cuánto nos da eso? Si miramos en la tabla arriba, 27. N11 sería 27, ¿cierto? La conjunta de Santiago y menos de 2 horas, ahí el N11 tenemos que ver la conjunta, ¿cierto? De los que son de Santiago y también ocupan menos de 2 horas en redes sociales, sobre, ¿cierto?, los que utilizan menos de 2 horas. La totalidad, ¿cierto?, de las menos de 2 horas, que serían, ¿cuánto? 42, ¿cierto? La totalidad del N. Ahí está, ¿cierto? 27 sobre 42. Entonces, ¿cuánto nos da ese porcentaje? 0,64. 64,29. Sí. 27,42. 27,42 nos da un por 100, 64,29%. ¿Ya? Entonces, 64,29% de los individuos que dedican menos de 2 horas diarias a redes sociales son de Santiago. ¿Ya? ¿La anotamos en la pizarra? La interpretación. Un 64,29% de los individuos que dedican menos de 2 horas diarias a redes sociales son de Santiago. Entonces, vamos a ver el siguiente para que veamos la lógica.
¿cierto? Dice el ejercicio 2, dice, ante la sospecha de que el hábito de fumar de una embarazada puede influir en el peso de su hijo al nacer, se tomaron 2 muestras, una de fumadoras y otra de no fumadoras, y se clasificaron a sus hijos en 3 categorías en función de su peso: bajo peso, normal y sobrepeso. Los datos aparecen en la siguiente tabla. Entonces, en esa tabla, ¿qué nos faltaría calcular? Dice, ¿qué porcentaje de niños con bajo peso se encontró en este estudio? ¿Qué nos están preguntando ahí? Vamos a calcular los totales, ¿cierto? Los totales para calcular la frecuencia, ¿cierto? También relativa marginal. Entonces, por tanto, ¿cuál sería el total acá? ¿Cuál sería el total de bajo peso, de normal y sobrepeso? 31. Muy bien, 241. ¿Cuánto sería el total de normal? 1686. 1686. ¿Y cuál sería de sobrepeso? 117. O sea, 136. 136. Muy bien. Entonces, el 241 sería el n.1, el 1686 sería el n.2 y el 136 sería el n.3. ¿Ya? Entonces, en esta tabla, ¿cuáles son las variables que nosotros estamos trabajando en esta tabla de contingencia? Antes de... El peso y si es que la madre son fumadoras o no. Nos dice, ¿cierto?, en la categoría, la variable fumadoras, y las categorías son sí o no, ¿cierto? Y el peso, que está clasificado como bajo peso, normal y sobrepeso. Entonces, ¿de cuánto es esta tabla de contingencia? De 2 variables cualitativas, ¿cierto? Esta variable de tipo ¿cuánto? ¿Cualitativa con qué escala? La variable Por ejemplo, fumadoras. ¿Ah? no, nominal. Eso. Nominal. Cualitativa nominal, muy bien. ¿Y el peso? Bajo peso, normal, sobrepeso. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa ordinal, ¿cierto? Cualitativa de tipo con escala ordinal. Va en un orden natural, ¿cierto? Bajo peso, normal y sobrepeso. Muy bien. Entonces, por tanto, calculamos esa tabla. Esa tabla de contingencia es una tabla de ¿cuánto? Sería en este caso una rectangular, profe. Exacto, ¿cierto? Sería de 2 por 3. Por 3. ¿Cierto? Exacto, sería una tabla de contingencia de 2 por 3. Entonces, por tanto, acá calculamos los totales ahora, fila. ¿Cuánto sería el total de las fumadoras? 117 más 529 más 19. ¿Cuánto nos da el N? El N 1.665. Perfecto. ¿Cuánto nos da el N 2. 1398. Perfecto. ¿Cuánto nos da el total de la muestra? El N global, el total de la muestra. 2063. Perfecto, 2063. Muy bien. Entonces nos piden qué porcentaje de niños con bajo peso se encontró en este estudio. ¿Qué porcentaje de niños con bajo peso se encontró en este estudio? ¿Qué nos están preguntando aquí en la letra A? El H. El H punto. Punto 1. El H.1, ¿cierto? Que sería 241 sobre 2063 por 100, ¿cierto? Por 100%. ¿Cuánto nos da eso? 11,68. 11,68%. Entonces, por tanto, ¿cierto? 11,68% de niños con bajo peso se encontró en este estudio. 11,68% de niños con bajo peso se encontró en este estudio. Entonces, la número 2, ¿cierto? Ahí dice, ahí ustedes ven la número 2. Dice, la respuesta de la 2.
¿Qué porcentaje de niños de bajo peso se observó dentro del grupo de madres fumadoras y dentro del grupo de madres no fumadoras? ¿Cierto? Dado que es fumadora, ¿qué porcentaje de bajo peso hay? Entonces ahí, ¿cierto? Es el N11 sobre el N1 punto. Entonces acá, aquí quiero que entiendan la lógica. En esta parte, ¿cuál sería entonces de estas dos relaciones? De las madres fumadoras, ¿cuál es el porcentaje de niños con bajo peso? ¿Cuál de las dos tendríamos que ocupar ahí? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál viene en este caso? De las madres fumadoras, La segunda. ¿cuál es? Exacto. Dado I, ¿cierto? El I. De la madre fumadora, ahí nos preguntan por una columna. J dado I. ¿Sí? ¿Puedo acotar algo que sería, bueno, que yo me está sirviendo bastante para entender la clase? Sí, dime. La simbología, el puntito, yo me imagino lo siguiente: donde está el puntito se ver. traza toda la columna o fila, dependiendo de lo que sea, y donde va el J a la I es el número de fila columna que nos piden. Entonces también ese es el trazo, y donde se juntan los dos es donde nos están pidiendo la información. Claro, No sé si el me N, entendió. no. Bueno, No, está bien, está bien, está bien, está pero bien. algo Sí, más enredado, o por lo menos, menos yo. sí, más o menos por ahí va, sí. Lo que en sí es la cantidad, ¿cierto? Aquí es lo que ocurre, es como lo que ocurrió en ambas variables, en el grupo de ambas variables, el N y J. Representa lo que ocurre en ambas variables y el N, ¿cierto? Y puntito es lo que ocurrió en esa categoría del dado. Porque el punto es el total, eso representa el total. Entonces ya indicándonos el punto es que es la totalidad, pero ¿de qué grupo? Indica el I, ¿cierto? El I indica de qué grupo corresponde. Entonces el I en este caso corresponde del grupo 1, porque nos preguntan de la madre, vamos a escribirla en la pizarra, ¿cierto? Vamos a escribirla en la pizarra. Ah, pero sí está bajito, ¿verdad? Está aquí abajito. Dice de las madres fumadoras, ¿cierto? Bajo peso, dado que la madre es fumadora. Entonces es el N11 que tenemos que encontrar la frecuencia conjunta de bajo peso y madre fumadora sobre la totalidad, ¿cierto? En el grupo de la madre fumadora, el 1 punto, que sería, ¿cierto? En el grupo de la madre fumadora, porque ahí tenemos dos, ¿cierto? N1 punto y N2 punto, pero el N2 punto, ¿qué representa? La otra categoría, la madre no fumadora, en este otro caso, ¿cierto? Entonces ahí 17,59%, ¿cierto? 17,59% de los niños con bajo peso se observó dentro del grupo de las madres fumadoras. Y dentro de las madres no fumadoras, ¿qué nos están preguntando ahí? El 2,1, ¿cierto? El N, ¿cierto? El N2,1, aquí es N. Ahí, chiquillos. El N21 sobre el N2 punto. El N21 sobre el N2 punto. Entonces, por tanto, el N21 de esta tabla, ¿cuánto sería? El N2 punto sería 124, ¿cierto? 124 sobre el total, que sería 2 puntos. 1398. ¿Se entendió? Por lo menos ya sí que será. ¿Alguien no entendió? ¿Quiere que se lo repita? ¿Lo vuelvo a repetir? Yo, profe. Ya, hagamos el 3. Dice, ¿cuál es el porcentaje de niños normales con madre fumadora? ¿Cómo lo haríamos ahí? ¿Cuál es el porcentaje de niños normales con madre fumadora? ¿Qué nos están preguntando ahí? Igual nos siguen preguntando por el FJ, ¿cierto? El FJ dado I, ¿cierto? El FJ dado I, que nos dicen, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje de niños normales? Normales, dado que la madre es fumadora, dado que la madre es fumadora.
Entonces, ¿y qué tenemos que ver en la primera? Eso sería, ¿cierto? Igual a ¿cuánto? N. N sería el IJ, ¿cuál sería? Normal y fumadora. Ah, me fui para la pizarra, nada que ver. Ahí. Me tengo que ir para la diapo. Acá. ¿Cuál sería en la tabla, cierto? Normal y madre fumadora. ¿Qué es normal y madre fumadora? Nos vamos a la tabla, ¿cierto? Normal y madre fumadora. ¿Cuál sería, cuál correspondería entonces? N1, 2. N12 sobre, ¿cuál sería el denominador? N12 sobre el N. N1 punto. Exacto, perfecto. ¿Vas entendiendo ahora? Sí, profe. Ya. Entonces ahí sería el N12, lo que ocurre en ambos, sobre el N1 punto. Muy bien. Entonces ahí sería 529, ¿cierto? Sobre 665. Y ahí nos da un 79,55%. ¿Ya? Entonces, por tanto, en el anterior, ¿cierto? En el anterior nosotros encontramos, en el anterior nos dicen, compara ambos porcentajes, en el de las madres de bajo peso, madres fumadoras, y dentro del grupo de madres no fumadoras, ¿cierto? Encontramos que existe un 8,87% de los niños con bajo peso en madres no fumadoras, ¿cierto? Entonces, por tanto, hay una mayor probabilidad de que existan niños con bajo peso, ¿cierto? En madres fumadoras que en madres no fumadoras, ¿cierto? Eso es lo que nos está indicando en sí, ¿cierto? En forma de conclusión. ¿Ya? Que eso después ustedes también van a trabajarlo más profundamente en el curso de introducción a las probabilidades con la profesora Alejandra. Ya, chiquillos, entonces el 4 y el 5 ustedes lo van a hacer. Repasen lo que hemos realizado, lo que hemos visto, hagan el 4 y el 5 y me lo van mostrando vía chat, ¿ya? Entonces, algunas consultas que tienen algunos alumnos me van llamando, ¿cierto? Algunos tienen algunas consultas que realizarme, me llaman en la hora de chat, ahora ustedes me pueden llamar o me consultan a través del chat, como gusten. Aquí los voy a acompañar hasta las 16:35. ¿Ya quedó clara la clase? ¿Alguna duda? Por mi parte, claro, profe. ¿Quedó clara? Ya. Entonces esta parte de las tablas de contingencia, esta es la parte de la descripción de cuál y cuál y, ya a través de una tabla de contingencia, que podemos también describirlas de forma condicional, a través de una condicional, las podemos describir como conjunta con la frecuencia, ¿cierto?, relativa, marginal o la relativa conjunta, ¿cierto? Las podemos describir de diferentes formas. Entonces ahí a través de la condición, a veces, ¿cierto?, se rescata quizás una comparación de mayor probabilidad, menor probabilidad. Mejor háganla siempre a través de la condición, cuando quieran, ¿cierto?, sobre todo en el caso del análisis que están realizando con el profesor Marcelo, cuando hagan la descripción de las tablas de contingencia, vayan interpretándolas de acuerdo a la condición, a una condicional. ¿Ya? De esta parte, las medidas condicionales. De esta forma, ¿cierto? Con la otra también la pueden interpretar, pero también, ¿cierto? Al ver de acuerdo a si hay una mayor probabilidad de riesgo que ocurra, es con la condición. Entonces ahí ustedes, cualquier duda, me consultan. La construcción de cómo las vamos a realizar, las vamos a hacer en una base de datos el miércoles, ¿ya? Así que a través del RStudio, para que ahí también la podamos ver y construirla completa, ¿cierto? A través del R. Ya, chiquillos, entonces cuídense mucho. Por Teams nos vemos nuevamente el miércoles a las 14:30 y quedamos hasta aquí. ¿Ya? Cuídense mucho, chiquillos. Igual, Chao, profe. profe. Chao. Igual, profe, que bien. Nos vemos.